Vamos entre pares, toma uno. Hola, bienvenidos a esta nueva edición del programa Entre Pares. Este es un programa de conversación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Carlos Garatea Grau y soy rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y me acompañan en esta oportunidad dos queridos amigos rectores de dos importantes universidades también pontificias de América del Sur. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a conversar en este programa Entre Pares. Mi nombre es Ignacio Sánchez y soy rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un honor y un agrado estar aquí conversando. Un saludo para todos, mi nombre es Luis Fernando Monera, rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y también hacer este ejercicio de conversar y de encontrarnos, a veces tan difícil en nuestras sociedades, es para mí un motivo de mucho gusto, y hacerlo con pares y con amigos. La razón por la que estamos los tres reunidos este día es porque queremos inaugurar un seminario permanente en torno a educar para la democracia, que es un interés común entre las tres universidades y en el que pensamos desarrollar un conjunto de actividades a partir del día de hoy. En esta oportunidad, más que una explicación y una charla individual, lo que queremos es, como acaba de decir Luis Fernando, es conversar. Y para motivar el diálogo vamos a jugar un poco al azar, algo que no es habitual además entre rectores. Y este azar consiste en que cada uno de nosotros va a sacar un papelito de esta pecera en donde hay previamente una pregunta. Y la idea es que uno de nosotros la saque, la lea, y después nos vamos a ceder el turno de la palabra para responderla. Y también algo que tampoco es habitual entre rectores es que hemos acordado que nos podamos interrumpir y ceder el turno de la palabra sin necesidad de llevar un orden preestablecido. La idea es que las respuestas reflejen nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestros pensamientos como rectores y como profesores universitarios, que al final somos los tres. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles consideran que deben ser los temas clave que se trate en el simposio permanente que estamos creando e inaugurando el día de hoy? ¿Quién se anima a empezar? Pues es un simposio sobre educar para la democracia en América Latina. Creo que es importante, y como universidades católicas, que somos. Y yo creo que primero es entender qué es esto de la democracia. Esto de la democracia no solamente como sistemas políticos, sino como un modo de vida, como un modo de estar en el mundo, como un modo de encontrarnos con los otros. Desde una idea que parece muy evidente, pero que es muy difícil de construir, que es la idea de la igualdad. Entender que somos seres humanos, que hay una común humanidad que compartimos todos, y que esa igual dignidad de todas las personas es una tarea permanente que tenemos que seguir construyendo desde nosotros, desde nuestras aulas, desde nuestros campus, en el diálogo con la sociedad. Claro, como dice Luis Fernando, yo creo que la definición de democracia creo que es la base del inicio en el diálogo de este simposio permanente, y para poner ciertos aspectos sobre la mesa, yo diría que respeto, cohesión social, dignidad de la persona, trabajo en equipo, sentido de bien común, son todos aspectos que nosotros tenemos que delinear y tratar de definir cuando hablamos de democracia, porque cuando los ponemos sobre la mesa, entonces queda muy claro qué significa el respeto a los derechos humanos, qué significa el respeto a la persona, qué significa la capacidad de tener expresiones con libertad. Me parece que la libertad de expresión, la libertad académica están íntimamente ligadas a esta enseñanza. Y desde las universidades católicas que somos, tenemos que manifestar esta universalidad que está en la palabra universidad y que también está en la palabra católica, que quiere decir algo que completa todo desde el griego. Por lo tanto, aquí lo que estamos llamados, me parece, es a mirar esta temática de manera muy amplia, muy global, con esta
apertura de mente y también con esta voluntad que hemos conversado durante la mañana de tratar de llegar a, lo dice el Papa Francisco, a las periferias, o tratar de llegar a la conversación con los diferentes o con los imposibles, de contactar en el día a día. Nuestras universidades claramente se desarrollan en ciertos ámbitos de la sociedad que no estamos hoy día llegando a todos estos sectores, y creo que un buen compromiso de este simposio podría ser llegar a sectores en donde previamente no hemos estado presentes. Y mira, las universidades además son pontificias las tres, y el pontífice es el que hace puentes, y creo que una de nuestras tareas es construir puentes entre nosotros, que estamos haciéndolo hoy, con la sociedad, con los jóvenes, con el mundo, con América Latina. Y además, un poco en relación con lo que mencionaban ustedes, el gran desafío es que sepamos comunicar la importancia que tiene la democracia, y que tiene la democracia en América Latina, pero sobre todo que sepamos comunicar y formar a los jóvenes en valores democráticos que les permitan compartir una casa común, para usar una frase del Papa Francisco. Y creo que parte de los temas que tenemos que desarrollar y que vamos a ir afinando a partir de la tarde de mañana es también cómo despertamos esa conciencia del otro en nuestros estudiantes, cómo hacemos que un estudiante de nuestras universidades valore la diversidad y vea en la diversidad como espacios de encuentro y de enriquecimiento. Creo que los tres, aunque venimos de universidades pontificias, universidades católicas, también venimos de universidades que tenemos historias distintas y venimos de países que tienen historias distintas. Y creo que, no obstante las diferencias, hay rasgos comunes, hay necesidades comunes, y creo que hay desafíos que están planteados a las universidades que también son comunes. Y un elemento común es esta preocupación que deberíamos tener, y es formar a nuestros jóvenes en un mejor vivir, en una nueva manera de vivir. Y eso implica un desafío, y implica ciertamente un conjunto de temas que empezaremos a desgranar a partir del día de mañana. ¿Sí? Pero creo que tocas uno muy importante, que es el cuidado de la casa común, que es una preocupación ambiental que hoy toca, creo que la vida y la preocupación de todos nosotros, y la gran preocupación por el futuro. Uh-huh. Otro aspecto que a lo mejor en otras preguntas van a salir, pero está todo el tema intercultural, ¿no es cierto? Somos 3 países en donde tenemos una población de pueblos originarios, tenemos una población migrante en ascenso. En el caso de Chile, cerca del 20% de nuestra población o es pueblo originario o es población migrante. Y estos van en ascenso, y ahí tenemos mucho desafío democrático que entender sus propias raíces, su propia cultura, sus anhelos, sus inquietudes, para poder formar una comunidad nacional, partiendo por una comunidad universitaria, una comunidad nacional que sea más integrada. Y mira, para el tema de interculturalidad, una cosa que es además importante es el reconocimiento del bien común. Si nosotros no recuperamos el término bien común, si no recuperamos y les trasladamos a nuestros estudiantes la importancia del bien común como el espacio de encuentro con otro, difícilmente vamos a poder instaurar también un interés en nuestros currículos, en nuestras instituciones por la interculturalidad. Creo que mientras que no recuperemos la existencia del otro, de la importancia del espacio, de la importancia de la casa común, temas como interculturalidad, como violencia, como polarización, que tanto daño le hacen a nuestros países y que seguramente nos van a demandar algunos comentarios en las próximas preguntas. Si no lo hacemos, en realidad las universidades podemos correr el riesgo de convertirnos en unas burbujas tecnológicas que pierdan el sentido de universidades de formación integral y sobre todo de formación de personas para que hagan el bien a la sociedad. Creo que podríamos pasar a la siguiente pregunta. No sé quién se anima a probar suerte. No están numeradas, por si acaso. Las democracias de los países latinoamericanos, incluyendo las de Colombia, Chile y Perú, viven una serie de problemas, algunos comunes: polarización, desánimo, conflictos. ¿Qué pueden hacer 3 universidades católicas para contribuir a resolver estos desafíos? Bueno, algo que conversábamos más temprano era en el sentido de que efectivamente nuestros países, nuestras sociedades están polarizadas, y hay varios temas presentes. Hay temas
el caso nuestro de aumento de violencia, una migración desordenada, no oficial, ilegal, que produce tensiones, la tensión con los pueblos originarios, las tensiones este año con una conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, una muy baja valoración y prestigio del sistema político, quizás de los más bajos a nivel nacional. Sin embargo, en esta percepción de prestigio y de valoración, las universidades están muy altas. Las universidades en Chile están muy altas, probablemente por varios motivos, uno de los cuales fue la labor que desempeñamos durante la pandemia, a través de estudios clínicos para vacunas, a través de colaborar con lo que la sociedad necesitaba. Entonces, me parece que se pone sobre la mesa una posibilidad muy amplia de colaborar y de hacer espacios de puente, que decía Luis Fernando anteriormente, para poder traer el diálogo a las universidades, invitar a actores políticos, actores sociales, invitar a la comunidad a salir de nuestras fronteras, botando estos muros, y traer a la sociedad a discutir, a conversar, a dialogar, a escucharnos en el interior de los espacios universitarios. Si nosotros pudiéramos ser lugares que atraemos al diálogo, un diálogo respetuoso, un diálogo de escucha, un diálogo con propuestas, creo que esa sería una gran función, una gran labor, porque no tenemos muchos espacios de diálogo respetuoso en nuestros países. Es cosa de ver los medios de comunicación, es cosa de ver el comportamiento al interior del Parlamento. Cuando uno ve que hay polarización, hay falta de escucha, más bien se habla más que se recibe opiniones ajenas. En cambio, en la universidad creo que somos espacios preferentes en donde el diálogo y la razón se cultivan día a día. Sí, y yo un poco para seguir en la misma línea de lo que acabas de comentar, y retomando la idea de puente, hay que pensar que un puente es de ida y de vuelta, ¿no? No solamente se trata de salir hacia las exteriores de las universidades, sino también de llevar la reflexión de fuera y los problemas al interior de la universidad. Y creo que esos problemas que mencionabas tú, Ignacio, tienen que ser hablados y discutidos con madurez, con prudencia, con rigor y sobre todo con honestidad. Y creo que cuando hablo de discusión, más que esta discusión a veces un poco engorrosa, atiborrada de términos complejos, lo que tenemos que entender es que estamos hablando de problemas que le comprometen a la gente, no solamente a las universidades, le comprometen a los demás. Y nuestra responsabilidad como universitarios es hablar, dialogar y mostrar que es posible resolver esos problemas. Conversábamos además antes en el momento de la reunión anterior a esta conversación, la importancia de hacerlo, pero no quedarnos simplemente en esto que tú decías de que nos hemos vuelto especialistas en deprimirnos y solamente hablar de las cosas negativas, ¿no? De somos campeones a veces de las universidades, sino acercarse a estos problemas para darle un espíritu positivo y para que nuestros jóvenes vean que un futuro mejor es posible para todos, en condiciones de más igualdad, en condiciones de igualdad y de respeto mutuo, ¿no? No sé, Luis Fernando. Pero mira, yo creo que para salir del desánimo, para salir de la desesperanza, el camino es hacer cosas. El camino es dar un aporte, así sea muy pequeño, para que este mundo sea un poquito mejor, te digo, un poquito más bello al menos. Y esto que estamos haciendo, de sentarnos a conversar, a pensar juntos, a pensar nuestras universidades, a pensar nuestros países, ya es un primer paso para ir sembrando esa esperanza. Yo creo que no vamos a resolver todos los problemas nosotros, no estamos llamados a eso, pero sí mostrar que es posible y hacer nosotros mismos desde lo que somos como universidades algo para ir avanzando en esas construcciones. Entonces yo sí creo que vivimos en un mundo de miedos, de incertidumbres, tenemos que ser muy cuidadosos con el miedo porque usado políticamente es uno de los mayores polarizadores. Y creo que las universidades deben ser esos lugares donde la gente se siente cómoda viniendo de todos los lugares, de todas las orillas, a conversar, a debatir, a ser escuchada y a escuchar a otros. ¿Y tú crees que detrás de todo eso está este decir, además tan en orden familiar, de saber dar el ejemplo, ¿no? De actuar con ejemplaridad en el interior de las universidades
para que ese ejemplo también se irradie hacia afuera, pero un ejemplo con sencillez y no con esa altura que en la que a veces cae también el mundo académico, porque parte de los problemas también es el hecho de que las universidades han creado su propio distanciamiento en relación con los problemas que ocurren fuera de sus perímetros, ¿no? No sé si... Ya tendríamos que preguntarnos por las relaciones entre nosotros al interior de las universidades, por ejemplo, con la gente que colabora, o sea, en las cafeterías, en los jardines, con los profesores y los estudiantes, si nuestras relaciones, si son democráticas, y si nos escuchamos y si nos reconocemos. Entonces esto es una tarea al interior nuestro, y si queremos dar ejemplo tenemos que empezar por nuestra coherencia en lo que hacemos y en la manera como nos relacionamos. Eso es muy importante lo que dice Fernando, y traigo el tema intergeneracional, porque nuestras instituciones tenemos jóvenes tan jóvenes como de 17, 18 años y profesores tan mayores como de 80 o más años que siguen participando y aportando. Entonces hay una institución en donde hay un diálogo intergeneracional permanente, en donde la vida universitaria muchas veces uno comienza a ser autoridad de profesores con los cuales uno tiene una relación entrañablemente cercana desde que fueron sus maestros, y posteriormente a dejar de ser autoridad uno vuelve a la academia y vuelve a aportar desde su nueva posición. Y esto no es muy común en otras instituciones, o sea, tenemos que valorar el hecho de una verdadera comunidad universitaria que, como siempre, hay que cuidar y hay que preocuparse de seguir estimulándola, pero también tenemos que alegrarnos de poder vivir en una comunidad de ese tipo que el Papa Francisco, cuando estuvo el 2018 en nuestra universidad hace 5 años, nos decía en la Casa Central de la Universidad Católica, nos decía: las universidades deben ser verdaderos laboratorios de la sociedad, es decir, al interior de nuestras casas de estudio generar los esfuerzos para poder proyectar nuevas formas de trabajo en el área de la sustentabilidad, en el área de los pueblos originarios, en todas las áreas, que después esos ejemplos positivos se puedan transformar en realidades a nivel nacional. Y tal vez un primer paso sea, en esas distancias o diálogos intergeneracionales, la disposición a la escucha, ¿no? A saber escuchar, a saber descubrirnos en las diferencias también que son de nuestras propias comunidades entre una disciplina y otro, y hacerlo con disposición, con el corazón abierto y con las ganas reales y honestas de aprender de los demás, ¿no? Creo que no hay cosa más empobrecedora de las universidades cuando se toman como comunidades que están absolutamente homogéneas, donde no hay discusiones, donde no hay fricciones. Va bien, esas fricciones y esas discusiones, no sé cómo lo ven ustedes, pero son muestras de un desarrollo de la diversidad y la pluralidad, en donde el diálogo y el saber escuchar forma parte también de la formación integral y la formación democrática que necesitamos trasladarles a nuestros estudiantes. Y volviendo a esto de lo intergeneracional, yo sospecho un poco de a veces algunas imágenes que tenemos sobre los jóvenes, que decimos que son así o son de otra manera, porque cuando uno los escucha realmente se lleva muy buenas sorpresas. Entonces yo creo que parte de lo que tenemos que seguir aprendiendo es a escucharnos, y no es esta dimensión de que uno enseña y el otro, que es ignorante, aprende, sino que entramos en un diálogo donde finalmente todos aprendemos. Y la universidad es ese medio en el cual todos nos estamos formando, y en ese ejercicio que tú decías, pues uno aprende muchísimo, desde la clase, desde la dirección universitaria, desde todos estos lugares donde uno se ve con tantísimas personas, con tantísimos matices, puede escuchar cosas tan distintas, pues uno es el primero que aprende. Ahora, yo en ese sentido también creo que uno tiene que perder el temor a reconocer que tenemos posiciones diferentes, porque es muy lógico que sea así. Yo cuando converso con los dirigentes estudiantiles y les digo, bueno, si usted tiene 22 años, estudia esta carrera, y yo tengo 62 años, y soy el rector de la universidad, y tengo una serie de obligaciones, y usted representa a 36.000 estudiantes, y yo represento a la institución, es muy lógico que en algunos temas tengamos miradas distintas, pero eso es muy enriquecedor. Y así como yo tengo que respetar la mirada de los estudiantes tendrán que tener una mirada más amplia de qué significa
conducir una institución como la nuestra. Y yo creo que en ese diálogo se van produciendo acercamientos y uno va mostrando otras miradas que a lo mejor no se han visto y uno va conociendo otras miradas que antes no había visto también. Sí, por respetuosamente entendemos que tenemos disensos, sabemos por qué los tenemos, que representamos intereses y lugares diferentes y que aún así podemos construir algo juntos. Es que es la pedagogía y la convivencia, ¿no? El aprendizaje de la vida diaria. Finalmente, como conversábamos al inicio, la democracia es una forma de vida, ¿no? Y hay que vivirla, hay que experimentarla, porque no es solo una frase que se pone al inicio de una clase en donde todos van a estar de acuerdo, sino hay que experimentarlo. Es como los modelos educativos. El buen modelo educativo no es el que está en un libro, es el que se vive en la interacción dentro de un campus universitario. ¿Te pareces, Ignacio? Ahora sí, Claro. vas tú. Vamos a leer. Pero puedo leer lo que realmente dice, porque aquí dice, usted se ha ganado una semana en el Cusco para usted, su señora y toda la familia. A cuenta de la Universidad Javeriana. No, eso se puede eliminar si es que el director considera que es un acto absolutamente fuera de lugar de este rector. Dice, sus universidades están muy bien consideradas en la región. ¿Cuáles son sus expectativas y metas en cuanto a la mejora de la calidad educativa? ¿Qué rol debe cumplir el Estado en este trabajo? A ver, yo creo que un elemento que es importante, por lo menos en Colombia, tal vez en América Latina, es reconocer que el sistema educativo es mixto, es público y es privado, y que desde las universidades privadas hemos construido un gran patrimonio. Y no solamente el campus, los edificios, que no es lo más importante. Hay unos patrimonios que son sociales, Y yo creo que tenemos que seguirle apuntando a la calidad educativa, ciertamente, y tenemos un montón de herramientas para eso, pero tenemos que apuntarle también a la inclusión, porque un trabajo de construir una sociedad democrática implica una sociedad también más educada, mejor educada, y eso pasa porque más personas puedan acceder. Y eso pasa porque entendamos que es un propósito social y no solo un propósito de las universidades. Es un propósito de la sociedad toda, tener una sociedad más educada y por lo tanto más democrática. Entonces yo creo que sí es una tarea nuestra, pero es una tarea que nos compete como miembros de una sociedad. Sí, yo me creo un poco en la línea de lo que mencionas tú, Luis Fernando, que pensando en el Estado, una de las primeras cosas que habría que hacer y por lo que habría que contribuir, creo que el simposio que tenemos nosotros lo puede hacer, es que las universidades también sean entendidas como agentes de desarrollo social, como agentes de un desarrollo mucho más inclusivo, mucho más tolerante, mucho más culto, ¿no? Es como tratar de buscar y diseñar un modelo de desarrollo que sea ciertamente progresista, pero que junte la razón con el corazón y el corazón con la razón, ¿no? En ida y vuelta. Y creo que en esa medida, algo que también falta es que se le pierda temor y desconfianza a la opinión de las universidades, porque en ocasiones se ve como si las universidades estuvieran respondiendo a intereses políticos que son absolutamente ajenos a la propia vida universitaria. Y creo también como tú que si algo debería hacer el Estado es preocuparse seriamente por asegurar las condiciones mínimas de calidad. Nosotros en el Perú, como lo saben ustedes, hemos pasado precisamente por un problema muy serio en relación con la puesta en duda y con un retroceso significativo en todo lo que se había avanzado para asegurar las condiciones mínimas de calidad, que había un proceso que costó mucho trabajo. Y ahora lo que esperamos todas las universidades serias y responsables, digamos, en el país, que son varias y son muchas, privadas y públicas, es que esa calidad no se pierda, porque a veces la clase política no entiende que detrás de la expresión de la educación es un motor de desarrollo, estamos preocupándonos en realidad por el futuro de nuestros países y por un futuro que no vamos a ver nosotros, sino que lo van a ver y van a vivir los jóvenes que hoy día están en nuestras aulas y que están confiando en lo que le vamos a entregar nosotros en nuestra formación, ¿no? En el caso nuestro, yo diría que es muy interesante esta pregunta porque en Chile durante los últimos, yo diría, 10 años se ha discutido mucho sobre lo público y lo privado en educación.
Y nosotros hemos sido como muy insistentes en que cuando se habla de lo público, no se habla de sinónimo lo estatal. Sobre todo en el mundo universitario, lo público tiene que ver con instituciones que entregan bienes públicos a la sociedad. ¿Qué bien más público que formar buenos profesionales? ¿Qué bien más público que crear investigación, transferencia y aporte a la sociedad? En todos los ámbitos, las ciencias sociales, en el arte. Y para que ustedes tengan una idea, el 50% e incluso más de la ciencia en nuestro país se entrega por universidades que no le pertenecen al Estado. Más del 50%. Cerca del 60% de las patentes son hechas por universidades que no le pertenecen al Estado. Y nosotros tenemos universidades tradicionales, la nuestra de 135 años, otras universidades que son de las comunidades, Concepción, Austral en Valdivia, que tienen 100 años, que tienen 80 años al servicio del país. Por lo tanto, cuando se restringe lo público a lo estatal, creo que se minimiza y se reduce el tema educacional a un aporte estatal, que muchas veces no está en algunos territorios, y esto no tiene que ver con que nosotros no reconozcamos que el Estado tiene que apoyar a sus instituciones, pero que también tiene que apoyar a las instituciones que están aportando a sus comunidades. Las universidades católicas en Chile, en regiones, voy a decir Temuco, Talca, Concepción, Antofagasta en el norte, son referentes en esas comunidades de desarrollo social, atienden a comunidades muy vulnerables, crean investigación y compromiso social en sus zonas. Por lo tanto, el país perdería mucho si dejara de apoyar a estas iniciativas. Todos sabemos que antes de 40, 50 años, una institución universitaria es muy difícil que se cree completamente. Uno podrá comenzar a hacer clases, podrá comenzar a hacer investigación, pero la cultura universitaria requiere 4 o 5 décadas para fortalecerse. Y entonces todo lo que cuesta construir una universidad, cuesta poco comenzar a despotenciarla y comenzar a que deje de aportar lo que ha sido tradicional. Así que creo que la pregunta es muy importante y yo creo que el Estado tiene que apoyar sobre todo instituciones que han demostrado a lo largo de su trayectoria el beneficio que producen a la comunidad. Yo quiero volver un poquito a tu idea de formación, porque la calidad es formación. Y la formación universitaria no es solo adaptación al mundo del trabajo, que es a veces lo que nos piden hacer, más rápido, más eficiente, pasa por formación democrática. Uh-huh. Esta preocupación que tenemos es una preocupación de calidad educativa también al final. Cómo somos más pertinentes en sociedades donde las democracias están debilitadas y cómo contribuimos con nuestro proyecto formativo a formar para la democracia, que es formar para la sociedad, que es el núcleo de la misión de una universidad por ser universidad. Y si somos universidad católica, pues con mayor razón. Sí, y en ese formar para la democracia también estamos incluyendo no solo la interculturalidad que mencionaba Ignacio en su intervención anterior, sino también una conciencia medioambiental, digamos, ¿no? Una preocupación por el planeta, por el cambio climático. En realidad, en juego no está simplemente unas variables que pueden presentarse en un simposio, sino en juego está la especie humana. Y creo que parte de nuestra responsabilidad en un formar para la democracia es también despertar esa conciencia medioambiental y consolidar la conciencia medioambiental en nuestras instituciones como temas prioritarios de ser atendidos, no solo a través de cursos que se podrían hacer, sino también a través de proyectos de investigación, de acciones concretas, porque creo que nuestra responsabilidad, así como debemos afianzar los valores democráticos, también tenemos que afianzar la conciencia de que el mundo está en peligro, y está en peligro por descuido de nosotros mismos. Bueno, pero en ese sentido también, siguiendo lo que dice Carlos, aquí hay una dualidad, porque una cosa es lo que en el tema medioambiental investigamos, enseñamos, pero también cómo lo vivimos al interior de nuestras comunidades. La nuestra es una comunidad de 40.000, 42.000 personas, y entonces tenemos que ver, bueno, cuáles son los medios de transporte que utilizamos, tenemos que ver cuál es la forma de iluminación que tenemos en nuestros edificios, cómo se construye, cuál es el sistema de regadío que tenemos, o cómo pensamos la vegetación de nuestros campos. Es decir, tiene que haber una coherencia y
tocando este tema y esta palabra coherencia quizás es la palabra más sensible para nuestros estudiantes. El rector en sus discursos está diciendo determinados temas. Bueno, ¿se está viviendo al interior de la universidad estos temas o no? Muchas veces uno tiene que decir, bueno, estoy hablando de lo que quisiera tener para esta institución, sabemos que esto no lo tenemos hoy día, vamos caminando hacia allá, pero creo que ser coherente en el tema ambiental entre lo que se estudia, enseña y lo que se practica al interior de la institución universitaria es muy clave. Uh-huh. Sí. Me toca a mí una nueva pregunta. A ver, ¿acompañará usted al doctor Ignacio Sánchez a su visita al Cusco? Todos bienvenidos. Todos están aquí. Sí. Bueno, en serio, la pregunta dice, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los jóvenes en la actualidad y cómo creen que pueden apoyarlos a realizar sus expectativas de vida? Tremenda pregunta. ¿Quién se anima? Bueno, los desafíos. Mejor sería preguntarle a los jóvenes y no a nosotros. Sí. Pero más allá de ello, creo que tenemos que escucharlos. Vivimos en un mundo con incertidumbres, en un mundo con cambios, y los jóvenes de hoy se están enfrentando a un mundo que cambia rápidamente. No vertiginosamente, porque cuando uno habla del vértigo, no hay posibilidad de reacción. Me gusta hablar de rapidez y no de vértigo, pero creo que se van a enfrentar a un mundo que cambia y tendrán que tener la habilidad de aprender y de adaptarse a ese mundo que cambia, y en eso la formación empieza a ser una tarea a lo largo de la vida y no 5 o 4 años para siempre. Y también creo que se enfrentan al desafío de vivir en medio de las incertidumbres, en una sociedad que quizás ofrece menos seguridades que la que nos ofreció a nosotros. Y construir y mantener la esperanza y el deseo y el optimismo por la vida en medio de un mundo más incierto quizás, pero que también ofrece muchas posibilidades. Por ejemplo, los cambios tecnológicos parecen amenazantes, pero son posibilidades. Lo digital también ofrece posibilidades. Creo que esa posibilidad de explorar y navegar en medio de la incertidumbre y construir en medio de la incertidumbre y no dejarse vencer por el temor es uno de los grandes retos de los jóvenes de hoy. Gracias. Bueno, yo diría que 3 grandes retos que también estoy de acuerdo con Luis Fernando que hay que hacer un focus group y escucharlos, pero yo creo que el tema de su propia espiritualidad, su propia reflexión, es un desafío permanente, particularmente en un mundo que tiene muchas distracciones y que tiene muchos cambios. O sea, ¿cómo vamos a impregnar en ellos la voluntad de la reflexión personal, de cultivar su espiritualidad independiente de sus creencias? Porque es clave para su formación. Lo segundo es el manejo de las tecnologías, que son cambiantes y que tienen que estar al servicio de su encuentro personal con el otro, redes sociales, inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que tienen que saber que las tecnologías que hoy día conocen en 3, 5 años más van a ser completamente distintas, pero hay algo que no va a cambiar y es la centralidad de la relación personal que tiene que ver con la presencialidad. Eso lo vimos. La importancia de la presencialidad la vivimos durante toda la pandemia cuando teníamos relaciones a distancia y que añorábamos volver a encontrarnos personalmente como estamos hoy día acá. Y el tercer desafío es que esta diferencia generacional cada vez es más rápida. Cuando yo me reúno con estudiantes de primer año y hay en la sala los dirigentes estudiantiles que están en tercero, cuarto, quinto, muchas veces me han dicho, yo no entiendo a los de primer año y tienen 3, 4 años de diferencia. Entonces, en la época nuestra, una generación eran 15 años o más. Hoy día las generaciones pueden ser 4 años, 5 años, y un cambio muy grande en términos de cómo ven las distintas percepciones y los distintos aspectos de la vida. Entonces, eso es un desafío, saber que van a tener que ir interactuando con generaciones que cada vez cambian más rápidamente, y eso es un llamado a la flexibilidad, a la adaptabilidad, a poder ser resilientes con el cambio del entorno. Mira, yo un poco en la línea de lo que decía Luis Fernando de saber escucharlos, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? En términos de instituciones, de oír a los jóvenes, de escucharlos, de ver sus propias necesidades,
la manera como imaginan ellos su futuro. Haríamos bien en preguntar, hablabas tú de Focus Group, de pronto preguntarle a nuestros estudiantes cómo imaginan su futuro y cuántos de nuestros estudiantes imaginan que van a poder cumplir con sus metas profesionales en nuestros propios países, ahora que vivimos procesos de mi salida de tantos jóvenes talentosos del país. Y creo que ahí hay un espacio que nos debe motivar también a una reflexión en el interior de nuestras universidades para que junto con una buena formación profesional también les descubramos que hay una posibilidad para ser felices y para desarrollarse como personas en nuestras sociedades y que lo pueden hacer bien. Creo que a veces nosotros también cometemos el error de pensar que sabemos qué es lo que quiere un chico de 20, 19 años, cuando ni siquiera nos hemos tomado la posibilidad ni el tiempo como para oírlo. No les hemos preguntado. Acabamos de pasar en todo el mundo una situación de crisis espantosa a través del COVID. La situación política y social nos llena de problemas y de pesimismo, etc. Y en ese contexto, ¿cómo ve un joven universitario que está en las clases de cualquiera de nuestras 3 universidades su futuro después de salir de las universidades? Y creo que ahí hay un campo de trabajo que nos debería ocupar, que podría ser también uno de los temas del seminario. Sería muy bonito que de pronto tengamos la posibilidad de generar un momento para que estudiantes de las 3 universidades también conversen sobre problemas que son problemas comunes, que tal vez nos descubren ellos mismos que muchas de las cosas que creemos que se han perdido de pronto están más vivas de lo que nosotros ya adultos pensamos que lo están, y terminamos siendo nosotros también nuevamente estudiantes, solo que en este caso nuestros maestros van a ser estos jóvenes que ahora tenemos en nuestras aulas. Y creo también que hay una dimensión, lo mencionabas tú, Ignacio, de esta todavía lentitud que tenemos las universidades para incorporar la variable digital como construcción de ciudadanía, como espacio en que se están abriendo nuevas oportunidades y en donde los jóvenes hoy no solamente se mueven mucho mejor que nosotros 3, eso se los puedo asegurar, sino también en donde terminan desarrollando y proyectando sus propias necesidades afectivas, personales, sus intereses culturales o profesionales. No sé si cómo lo ven. Porque yo, en esto que tú decías de la crisis que pasamos con la pandemia, valdría la pena ver qué aprendimos y no olvidarlo, porque yo creo que esto de la nueva normalidad es como que olvidemos eso que pasó. Y esta generación joven es la generación que vivió esto en años críticos de su vida. Ahí aprendimos muchas cosas y creo que tenemos que recuperar eso que aprendimos como humanidad. Y esa es una tarea de los jóvenes de hoy, de cara a la construcción del futuro. Ahora, si uno ve por lo menos en nuestra institución, cuando íbamos avanzando en la pandemia y ya íbamos viendo cierta claridad posterior a la vacunación, etcétera, el grupo que más quería volver eran los jóvenes. Y el grupo que presionó incluso a los profesores para la vuelta fueron los jóvenes, sin lugar a dudas. Y ellos querían tener la vida de campus y querían tener este aprendizaje del recreo, digamos, este aprendizaje del caminar en conjunto con los profesores, haciendo preguntas espontáneas que muchas veces no se pueden hacer a través de metodologías virtuales. Entonces creo que también los jóvenes nos mostraron que hay una riqueza enorme en la presencialidad que ellos valoran porque es parte de su formación diaria. Sí, y creo que la tarea pendiente es seguir preguntándonos si estamos haciendo en el interior de nuestras universidades los esfuerzos necesarios para responder a las expectativas de estos muchachos, ¿no? De quienes confían, los muchachos y también de los padres de familia, ¿no? Yo he conversado en más de una oportunidad con algunas personas en que cuando hablamos de educación estamos hablando siempre del futuro. Cuando discutimos si hay una educación de calidad, eso lo vamos a saber en el futuro. Y esa mirada hacia adelante es una mirada que involucra directamente a la juventud. El centro de interés de nuestras universidades son y serán siempre los jóvenes, pero la buena formación de nuestros estudiantes también tiene que estar acompañada de buenos profesores. No hay buenos estudiantes si no tenemos buenos profesores.
y en esta relación dialéctica entre uno y otro es donde se construyen los principios de nuestras comunidades, y está el principio de la universidad como institución desde su origen, ¿no? Esto que dices tú, Ignacio, del regreso al campus y lo que ahí se vive, creo que esta preocupación por formar para la democracia pasa por cómo vivimos ese estar en el campus, ese dialogar, ese encontrarnos entre distintos, ese respetarnos, ese reconocernos. Entonces no es solamente una formación teórica de grandes teorías de qué es la democracia y cómo enseñamos esas grandes teorías, sino sobre todo cómo lo vivimos, y la vida de campus ahí es fundamental. Muy bien. Bueno, 3 rectores conversan y los límites temporales vuelan por los aires y nos podríamos quedar tranquilamente conversando aquí eternamente, con mucho gusto. Nos queda una pregunta y como dicen los de producción y me están haciendo señas, como ustedes se dan cuenta, tratemos de ser breves para no extendernos más de lo previsto. Ignacio, creo que vas tú. En una cultura individualista y en un ambiente de desconfianza como el actual, ¿cuáles serían entonces los principales desafíos para las universidades pontificias y católicas que ustedes dirigen? Yo creo que un gran desafío es recuperar lo mejor de nuestra tradición y del pensamiento social de la Iglesia frente a esa cultura individualista, porque el individualismo es un error de juicio, como de que creemos que somos capaces de vivir sin los otros. Y creo que de lo que podemos enseñar y aprender es a hacer comunidades, viviendo con los otros y entendiendo en la práctica y en la vida que estamos vinculados, que necesitamos del vínculo, que también somos vulnerables y necesitamos de los otros, y que los otros necesitan de nuestra solidaridad. Y eso se vive, eso no solamente se entiende. Y creo que ese es un gran aporte que podemos hacer como universidades católicas y tenemos toda una tradición que nos apoya para hacerlo. Yo me atrevería a sintetizar, coincido completamente con lo que acabas de decir tú, Luis Fernando, en la idea de casa común, ¿no es cierto? O sea, efectivamente hacer una casa común, en donde para que sea común tiene que haber más de una persona y tienes que ser capaz de reconocer al otro. No convertirlo en una copia tuya, sino saber que hay un otro que tiene los mismos derechos, tiene las mismas obligaciones, pero al mismo tiempo hay un universo que nos puede diferenciar. Y creo que el gran desafío, un poco para regresar a la pregunta, es esa, devolverle a las instituciones católicas, a las universidades, el sentido de que estamos viviendo en una casa común, y en la medida en que es una casa común, es una casa de todos, en que no hay nadie que se excluya, sino que es una casa común y con las puertas abiertas, no con las puertas cerradas, no sobre la base de prejuicios, sino sobre la base de libertad, sobre la base de la creatividad y sobre todo con un compromiso serio y permanente por la cultura, por el respeto de la persona y sobre todo con mirada de largo plazo. Sí, en ese sentido, coincidiendo con ustedes, pongo el tema que ya lo habíamos hablado previamente de la definición de universidad como una universalidad y como una puerta abierta a todos quienes participan de ella, a todas las voces. Todos quienes conocen nuestra institución tienen un gran Cristo en la casa central con los brazos abiertos, y a mí siempre desde estudiante me ha impresionado como un Cristo acogedor que recibe a creyentes y no creyentes y que tiene entonces una misión, la institución, pero una misión que tiene que estar muy dentro de la sociedad en la cual vivimos. Y el hecho de ser católica también tiene que ver con la amplitud, con el incluir a todos y a todas quienes quieran participar de este proyecto. Entonces, hay una identidad, sí, pero también tenemos una misión identitaria, y en esa misión es adentrarnos, entreverarnos y confundirnos al interior de nuestra sociedad, mostrando una manera de hacer, una manera de enseñar, una manera de investigar, una mirada de bien común que nos permita entregar un aporte muy distintivo a la sociedad en la cual servimos. Yo creo que eso es el mejor aporte que podemos dar a una sociedad individualista que obviamente existe y estamos participando activamente al interior de ella. Bueno, yo a nombre de la Universidad Católica y de toda la comunidad, profesores, estudiantes, trabajadores, quiero agradecerles muy sinceramente a los dos
a Ignacio, que ha venido anoche, rector de la Universidad Católica de Chile, y a Luis Fernando, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, por haber venido a Lima, por darnos la oportunidad de conversar sobre esto y por darnos además la oportunidad de generar un espacio que lo primero que produce es optimismo y esperanza. Nos reunimos presencialmente para diseñar un proyecto en torno a la educación por la democracia, que es un tema de vital importancia en nuestros países y a los cuales tenemos que saber responder. Entonces les agradezco sinceramente su tiempo, les agradezco muchísimo que hayan venido a Lima y este programa tiene que terminar lamentablemente, pero sin embargo nuestras amistad y nuestros lazos no solo se renuevan, sino que además se proyectan sobre la base de nuevos sueños y de nuevos compromisos. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han seguido en este programa. Muchas gracias. Gracias.